Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. ¿Quién nos separará del amor de Dios? El libro de Romanos, en el capítulo 8, de los versículos 31 al 39, hay algunas declaraciones que son extraordinariamente poderosas, que tienen una transversalidad única para la vida del creyente y que tienen implicancias eternas. El apóstol Pablo en estos versículos hace una exhibición de la gracia, del poder redentor y del poder impenetrable de Dios. Hace una gracia del amor de Dios, nos muestra el amor de Dios como una fortaleza en el cual Dios ha escondido al cristiano en Cristo Jesús. Yo quiero que usted lea conmigo, por favor, estos textos. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, dice así, voy a leer la versión de las Américas. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cualquier adversidad que pasemos en esta vida, cualquier crisis que nos toque enfrentar, cualquier dificultad que usted y yo tengamos que vivir, jamás se podrá comparar de ninguna manera con la condenación en el fuego del infierno. No existe nada, hermano, nada que usted tenga que vivir en esta vida. Adversidad, crisis, tiempo difícil, tiempo de lágrimas, pruebas, dolores, sufrimiento, persecución. No existe nada que usted y yo podamos vivir en esta vida que sea comparable con un día en el infierno, con un día en la condenación eterna. Ningún tipo de sufrimiento se podrá comparar con eso. Cualquier cosa que usted y yo nos toque vivir en Cristo Jesús, cualquier cosa que nos toque enfrentar como crisis, adversidad, estando en Cristo Jesús, valdrá la pena. Valdrá la pena. Oh, lo digo de una forma categórica. Cualquier cosa que nos toque vivir, cualquier sufrimiento, cualquier tipo de lágrimas, cualquier tipo de dolor que nos toque vivir en este mundo, estando en Cristo Jesús, estando escondidos dentro de Cristo Jesús, valdrá la pena, porque no tiene comparación ese sufrimiento con un día en el infierno. Dios le puso precio a nuestra cabeza y el precio fue demasiado elevado. El precio fue la vida de su único Hijo, la vida de Jesucristo. La evidencia de esto que yo estoy diciendo es el hecho de que Él murió nuestra muerte. Él no murió su muerte. Cristo murió nuestra muerte en la cruz. Y además la vida de Él vino a nosotros al punto de que nosotros seremos semejantes a Él en el cuerpo de Cristo. Yo le decía, querido hermano, que Dios le puso precio a nuestra cabeza. Y el precio fue la muerte de su único Hijo en la cruz del Calvario. Y su único Hijo murió, no una muerte de Él, murió mi muerte, murió tu muerte. El precio que Él pagó en la cruz fue el precio que se le había puesto a nuestra pobre y miserable vida separada de Dios. Y Cristo sufrió una muerte vicaria allá. Y Él, hermano, murió esa muerte. Y vamos a ser semejantes a Él, aún en el cuerpo glorificado que vamos a tener. Porque en la muerte vicaria, Él muere y la vida de Cristo viene a nosotros por medio de la resurrección en Cristo. Por eso decimos que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo por medio de la fe. Querido hermano, es en base a esta afirmación que estamos haciendo. A esta afirmación que Cristo murió, mi muerte, que el precio de mi vida fue la muerte de Cristo, que el precio de mi rescate, el precio de mi redención fue la muerte de Cristo. Es en base a esa. Quiero llevarte a pensar en ese punto. El precio de nuestra cabeza fue la muerte de Cristo en la cruz.
El precio de nuestro rescate de la apolutrosis, el precio de nuestra redención fue la muerte de Cristo en la cruz. En base a esta declaración que yo estoy haciendo, ¿qué importancia tenemos nosotros para Dios? Al punto que Él no exculpara ni siquiera a su propio Hijo. Te vuelvo a preguntar, ¿de qué dimensión será la importancia que el cristiano tiene para Dios? Al punto que Dios mismo no exculpara ni a su propio Hijo allí en la cruz del Calvario. ¿Qué importancia tenemos para Él? A ese punto, hermano. Hermana, a ese punto. Al punto de que Cristo muriera nuestra muerte. Al punto de que Cristo haya sido aplastado por la justa ira de Dios ahí en la cruz del Calvario. Y que haya tenido que enfrentar la ira de Dios, haya tenido que enfrentar el juicio de Dios, muriendo mi muerte y muriendo tu muerte. Te vuelvo a preguntar, ¿qué importancia tenemos para Él a ese punto, a esa dimensión? Por eso es que surge la pregunta del apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Quiero seguir leyendo el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo enumera varias situaciones y dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Alguna de estas cosas tendrá la capacidad de separarnos de Cristo? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué tremendo! ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Qué cosa habrá en este mundo que nos podrá separar del amor de Dios? Si volvemos al versículo 1 del capítulo 8, dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La preposición en significa dentro de. Entonces el texto diría, voy a leer la versión de las Américas: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están dentro de Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la Biblia dice esto, está diciendo que no hay ninguna condenación, que no hay juicio alguno. Lo que significa en la práctica, querido hermano, para todo redimido, que el Hijo de Dios ha sido justificado en Cristo Jesús, porque se produjo la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, mientras Dios tomó mi pecado, mi maldad, mi maldición, mi culpa, y la pone en el cuerpo de Cristo, y la justa ira de Dios aplasta el cuerpo de Cristo, y yo he sido justificado en Cristo Jesús. Y la posterior resurrección garantiza mi justificación, porque dice Romanos que fuimos justificados, que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, en la práctica, el Hijo de Dios ha sido justificado en Cristo. Por lo tanto, no puede ser condenado de ninguna manera. No puede ser juzgado porque está justificado en Cristo Jesús. No puede ser acusado por nada y por nadie porque está en Cristo Jesús. Se mantiene en Cristo Jesús. Permanece en Cristo Jesús. Considera su relación con Dios estando en Cristo Jesús como lo más importante. Un hombre así jamás puede ser condenado, puede ser llevado a juicio de ninguna manera. Recordando también que nosotros somos justificados en Cristo, nos enfrentaremos al juicio final,
no iremos al juicio final, no estaremos en el juicio final. ¿Por qué, dirás tú? Porque estamos en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús hemos sido justificados en Cristo Jesús. No hay juicio para ti, no hay juicio para mí como hijo de Dios, como hija de Dios, ya que solamente es para los que están en tinieblas. El juicio final es para todos aquellos que han rechazado a Cristo, que han rechazado el Evangelio y que no están justificados en Cristo Jesús. Los que están justificados en Cristo Jesús no van al juicio final. Solamente los que están en tinieblas, ya que no existe ningún tipo de juicio para los que están en Cristo Jesús. No existe ningún tipo de condenación para los que están en Cristo Jesús. Volvemos a preguntar lo que Pablo preguntaba: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Esto hace mención a que no existe ningún poder en el mundo conocido o en el mundo invisible, en el mundo desconocido. No existe ningún poder en este universo que nos pueda arrebatar a Cristo de nosotros. No existe ningún poder que pueda quitarnos aquello que fue hecho por Cristo en nuestras vidas en vista de la obra vicaria, en vista de la obra expiatoria, en vista de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie te puede quitar lo que Cristo ganó en la cruz para ti. Nadie. No existe un poder ni en el corazón del infierno que te pueda arrebatar lo que Cristo te dio por gracia en vista de su obra en la cruz. Tenemos que mencionar que la persecución que por más de 2000 años ha tenido la Iglesia de Cristo, que ha experimentado intensa e incesante persecución por todas partes del mundo, en diferentes épocas de la historia, la Iglesia ha sufrido un grado de persecución extraordinario, máximo. Muchos cristianos han muerto, han sido aserrados, crucificados, atravesados por espadas, quemados en hogueras. Pero ¿quién los separó del amor de Cristo? Absolutamente nadie. No tienes que tener miedo porque esto nunca va a cambiar. La iglesia seguirá siendo perseguida. La iglesia pasará por hambres, por persecuciones, por desnudez. Pero nada nos separará del amor de Dios. Amado hermano, también decimos que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Y decimos eso porque el Evangelio eso enseña, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y por el hecho de que es Cristo en nosotros, entonces es Cristo en nosotros lo que nos hace más que vencedores. No es que yo soy más que vencedor porque ando haciendo declaraciones positivas, porque ando mirando con altura de mira las cosas. No, es la realidad espiritual de que Cristo está en mí. Esto es lo que me hace a mí más que vencedor. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con el Evangelio. Soy más que vencedor no por lo que pienso, no por lo que hago, ni siquiera por lo que creo. No es la fe, es la fe. Bíblicamente es la fe, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Soy más que vencedor por aquello que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Tengo mi entrada garantizada al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso soy más que vencedor. ¿Qué podría haber en esta vida que puede existir que sea tan poderoso para quitarme lo que Cristo me ha dado? Pablo dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. No existe ninguna situación tan difícil que nos toque vivir que nos pueda separar del amor de Cristo. Estar en Cristo significa estar totalmente blindado. Estar escondido en el amor de Cristo significa estar rodeado por una protección sobrenatural. Somos impenetrables. El que está en Cristo está rodeado de Cristo, está revestido de Cristo. Y Cristo es impenetrable. No te olvides que somos más que vencedores por causa de que Cristo está en nosotros. Esa es la realidad espiritual que plantea el Evangelio. Y estamos blindados, totalmente blindados. Pero no te olvides que este blindaje tiene una cerradura que se abre por dentro. ¿Qué significa esto? Que si algo te separa del amor de Dios, es tu responsabilidad.
Eres tú que has dejado de mirar la cruz. Eres tú que has dejado de creer la cruz. Eres tú que has dejado de creer y recibir aquello que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Nuestra santificación, nuestra justificación, nuestra adopción, nuestra glorificación, nuestro futuro en la eternidad, todo está fundamentado en la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ninguna de estas cosas. Estamos blindados por el Señor. ¡Qué maravilla más grande! Alégrate, gózate, porque no existe ninguna fuerza, ni en este mundo, ni en un mundo desconocido, ni en el corazón del infierno que te pueda quitar lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Paz y gracia abundante para todos ustedes. Bendiciones.